Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de IAR en Crisis, el podcast que dedicamos a la medicina de urgencias en México. Los saluda René Alcántara. En esta ocasión estoy muy contento porque tengo la oportunidad de conversar nuevamente con el doctor y abogado Mauricio Sarmiento Chavero, un difusor, impulsor del derecho médico en nuestro país, con publicaciones muy importantes en diferentes foros, en diferentes plataformas, y que nos trae siempre a puntos de actualización sobre cómo se regula la actividad médica para nosotros como profesionales de la salud y en general para el ámbito de la medicina, digamos, desde lo comercial hasta lo normativo. Entonces, va a ser un episodio sumamente interesante. Doctor Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por su tiempo. Y que nos van a ver a partir de ahora, pues estamos publicando ya en video estos episodios que creo que merecen mucho el esfuerzo, como me lo han hecho saber a través de los comentarios que agradezco nos han hecho llegar recientemente. Y bueno, doctor Mauricio, quisiera que pudiéramos platicar de algunos temas interesantes que he podido ver ahí a través de sus redes sociales y a través de diferentes plataformas en las cuales usted colabora. Y a propósito de esto que hemos venido viendo en los últimos meses en México a raíz de el ambiente que se genera en las residencias médicas a partir de cómo nosotros mismos, los médicos, vamos formando una cultura un poco desfavorable o muy desfavorable en algunos casos particulares y que tiene repercusiones importantes en todo sentido. ¿Cómo vamos en la cuestión de regulación, en la cuestión de leyes, en la cuestión de reglamentos para los médicos residentes en México? Miren, ha habido cambios, en la normatividad. La normatividad últimamente se ha estado actualizando a partir del COVID, pero realmente no han sido cambios muy a fondo. Creemos que han sido cambios superficiales y sobre todo hay una crítica que siempre nos gusta hacer, que estas, cambios normativos se hacen como en comités muy pequeños, ¿no? Como que yo creo que a todos nos interesa saber cómo se regula una residencia médica. Creo que la convocatoria tendría que ser más grande para obtener diferentes puntos de vista, ¿verdad? Como que siempre se reúnen los mismos, a hablar de los mismos y por lo tanto el producto siempre es muy parecido, ¿no? Como que nos cambian las normas, pero nada cambia, ¿no? Todo cambia para seguir igual. A nosotros nos gustaría que se hicieran las normas y que se hiciera realmente una convocatoria nacional en donde hablen toda la gente, qué experiencias tienen, qué ha funcionado, qué no, qué falta, ¿no? Y que realmente se hagan buenas normas. Ha habido cambios recientes, sí, pero pensamos que no han sido los mejores. Miren, no sé si se acuerdan, teníamos una norma oficial mexicana de residencias médicas y después del COVID, allá en 2022, salió una nueva norma de emergencias, ¿no? Que era la NOM de 001 del 2022, pero era una norma de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que era una norma que iba a estar vigente 6 meses y se podía renovar por otros 6 meses. Esta norma presentó algunos avances que todavía existen en la nueva norma que se publicó en marzo del año pasado, que es la 001 del 2023. Y el principal cambio es la jornada laboral del médico residente, ¿no? Creo que ese es el punto estelar de esta nueva norma. Se limita a guardias ABCD, quiere decir que puede haber 2 guardias a la semana con 3 días de descanso y la jornada semanal máxima, que es de 80 horas semanales como promedio anual, ¿no? Ojo, se vendió como que era un máximo de 80 horas a la semana de trabajo, lo cual es falso, ¿no? Es 80 horas de trabajo como promedio anual. Por lo tanto, pues se presta muy bien para la explotación, ¿no? Porque si tu residente pasa 120 horas en un servicio, un mes al que sigue lo mandas a uno que hace 60 horas y pues se podría compensar, ¿no? Siendo que 60 horas de trabajo es una barbaridad, 120 horas es completamente inhumano, ¿no? Entonces pensamos que sí hay un avance, pero sigue habiendo abusos, ¿no? Seguimos pensando que no deben de ser así. Pero digamos, sí ha habido dos nuevas normas, una de emergencia en el 2022 y en marzo del 2023 sale otra, ¿no? Sí ha habido muchos cambios. Y esto
puede estar plasmado ya. De hecho, es un documento oficial que regula, tiene esta intención al menos, pero eso tiene que aterrizarse en la práctica, en el día a día, para que realmente sea benéfico, para que genere mejores condiciones, pero que sean reales, que sea una realidad el que tenemos una mejor distribución del trabajo, médicos más descansados y por lo tanto más capaces de aprender, capaces de revisar pacientes, de operar, de gestionar muchos de los procesos que se llevan en los hospitales y pues yo creo que de esto todavía estamos algo lejos. Mire, doctor, yo siempre hago esas preguntas cuando estamos en estos foros, ¿no? Y decimos, ¿cómo medimos la calidad de la atención médica? Y muchos dicen con evaluaciones de los pacientes, de los familiares, a ver cómo está. Yo les digo, a ver, ¿y qué tal que empezamos a valorarlo, valorando cómo está nuestro personal de salud? Decir, nuestro personal de salud se siente cómodo trabajando con lo que tiene, con el turno que tiene, con el jefe que tiene, con las condiciones que tiene. Yo creo que esa es otra forma de medir la calidad de la atención en salud, ¿no? Solamente estamos a veces midiendo lo que le pasa a los pacientes, que es muy importante, pero a veces no le preguntamos al trabajador de la salud cómo se siente, ¿no? Y creo que no lo quieren hacer porque es incómodo, ¿no? Es algo que no vaya a salir que mi hospital salga mal evaluado y pues van a empezar a investigar, ¿no? Pero yo sí creo que también tenemos que empezar a preguntar cómo se sienten nuestros internos, cómo se sienten nuestros pasantes, nuestros residentes, nuestros adscritos, nuestros jefes de servicio, nuestros directivos, ¿no? Y yo creo que es la única forma en que realmente vamos a hacer normas que valgan la pena, ¿no? Cuando realmente recojamos de manera lo más científica, pues verídica que podamos y plasmarlo en una norma, ¿no? Porque seguir dando disparos en en la noche, pues es decir, pues sí, pongo la jornada en 80 horas y quién la está revisando, ¿no? ¿Quién está revisando que se cumpla? ¿Cuáles son las sanciones si no cumples, ¿no? Si no se cumple, ¿quién tiene la culpa? Pues es muy difícil decir quién tiene la culpa, ¿no? Y es un ámbito, hacemos tantas actividades, hay tanta carga asistencial en el ámbito público, pues que definitivamente es muy complicado que alguien le quite tiempo a lo que ya hacemos para poder implementar, evaluar y modificar lo que tenga que modificarse en base a estos resultados. Entonces realmente parece algo complejo, pero definitivamente es necesario y como se ha dicho en otros momentos, los pequeños esfuerzos que se van uniendo tienen que dar frutos en algún momento. A mí algo que no me gusta es que nuestro sistema de salud se mantiene de la buena voluntad de nuestro personal de salud, del que se queda una hora extra porque siente que lo debe de hacer, el que da su fin de semana, da, o sea, siempre es dar, dar y dar al servicio. Y siento, digo, a los servicios, al sistema de salud, y siento que el sistema de salud cada vez le da menos a nuestros profesionales de la salud, ¿no? Siento que ya no hay un equilibrio. Siento que ahora es el personal de salud el que más tiene que dar en todo momento, ¿no? Siempre se le exige más. Y, por ejemplo, no sé usted qué opine, pero yo creo que ser médico adscrito es un trabajo de tiempo completo y ser supervisor y ser formador de residentes también debería ser un trabajo, ¿no? O sea, hay mucha gente que hace dos trabajos en un turno. Yo creo que no hay capacitación suficiente, no hay una motivación económica, ¿no? Decir, te vamos a dar un bono que realmente valga la pena, te vamos a dar dinero para que tú también te actualices y le puedas transmitir esa actualización. Creo que faltan muchos estímulos para el profesor de residencias, ¿no? Habrá lugares en los que sí haya y qué bueno, pero yo sí creo que muchos médicos hacen una doble jornada todo el tiempo, ¿no? Como formador de residentes y como adscrito al mismo tiempo. Y la verdad es que ser adscrito ya de por sí es muy pesado, ¿no? Así es. Y estas condiciones van generando desventajas en muchos sentidos. Nos ha usted dejado ver a través de diferentes publicaciones que platicamos un poquito antes de empezar la grabación, pero por ejemplo, nuestro sistema de salud ha carecido de ser oportuno, de tener todos los recursos que se requieren para una pronta atención, que en muchos de los casos, pues los pacientes, en mi experiencia personal, pues llegan al servicio de urgencias porque no hay otra forma de poder obtener lo que requieren de una manera más puntual. Y esto va haciendo que los servicios de urgencias se saturen y es una cadena de eventos que culmina en la que los pacientes muchas veces o principalmente pues sufren las consecuencias de todo esto.
y muchas veces tienen que recurrir al sector privado también. Ahí nos ha mencionado en un tema muy interesante, en un artículo que compartió, sobre cómo esto ha hecho que la industria de la medicina, porque hay que decirlo así, gire o ha virado en un sentido nada favorecedor para los médicos en México. Hemos pasado de una posición en la que teníamos la oportunidad de incluso nosotros ser proveedores de empleo para diferentes complementos o diferentes ramas que tienen que ver con el sector salud, a ser empleados completamente, ya sea de pequeñas cadenas o de grandes emporios que tienen que ver con la industria de la medicina en México. ¿Qué opina de eso? Ese es el tema al que nadie le gusta hablar, ¿no? Y creo que es muy importante. Eh, el médico en México evidentemente está proletarizado, ¿no? No diciendo que ser proletario está mal, pero sí ha dejado de ser patrón, dejado de ser propietario, ha dejado de dar órdenes dentro del sistema de salud y se ha vuelto solamente un eslabón más, ¿no? Ha perdido mucho su prestigio, o sea, ya no toma las decisiones él, digámoslo. Yo lo que veo es que la historia del país es que antes el médico tenía su pequeño consultorio y junto a su pequeño consultorio tenía una farmacia, a veces ponía, con el cual surtir sus propias recetas, ¿no? Y eso generaba pues varios empleos, alguien que le atendiera la parte administrativa, que atendiera la farmacia, que se encargara de ver la consulta, ¿no? A lo mejor otro médico cuando él iba creciendo, pero eran pequeñas empresas médicas que eran supervisadas por una doctora, por un médico, y por lo tanto, pues al final era una relación médica, ¿no? Y era el médico el que era el jefe, el dueño, y por lo tanto, la mayoría de las veces eran éticas y seguían no tanto las líneas del mercado, sino de lo que necesitaba esa comunidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Yo lo digo y nadie me hace caso, pero ya no hay relación médico-paciente a veces. Ahora hay lo que se llama relación farmacia-paciente, ¿no? Ahora el consultorio es lo secundario y ahora la farmacia es lo importante, ¿no? Imagínense, antes era un consultorio de un doctor que ponía una farmacia chiquita junto para complementar. Ahora es al revés. Es una farmacia gigantesca que junto pone un pequeño consultorio para sacarle más dinero al paciente, ¿no? Y entonces, pues, ¿quién es el que manda en esa relación? Ya no es el médico. Ya la relación no se rige por las reglas de la ética médica o de los principios médicos, se rige puramente por las reglas del mercado, ¿verdad? Y habrá gente que diga, el mercado es bueno, Mauricio, sí, sí es bueno, pero hay ciertas relaciones que no debería de entrar. ¿Y sabe por qué, doctor? Porque son muy asimétricas, porque hay tanta simetría entre el paciente y el que tiene el conocimiento, que es la farmacia, que hay muchos abusos, ¿no? Te dicen, tú a lo mejor necesitas un medicamento, pero a mí me conviene venderte cinco, ¿no? Entonces vemos, ustedes seguramente en urgencias les llegan esas recetas ultrainfladas, ¿no? Que dicen, oye, ¿por qué tenías doble antibiótico y AINES y esteroide? Y llegan muy mal porque pues evidentemente se está poniendo por delante el interés del mercado de la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el médico ahora pues se ha vuelto un trabajador más dentro de estructuras mucho más grandes. Habrá gente que le guste este modelo. A mí me parece que nos debe de preocupar porque el gremio médico ha perdido fuerza, ¿no? Y yo creo, doctor, hay malos médicos, hay muchos malos médicos en México. Hay médicos poco éticos, yo los he visto, sí los hay, pero la mayoría son éticos. Yo sí creo que la mayoría trata de hacer las cosas bien, ¿no? Yo sí creo que deben de tener puestos de liderazgo, tienen que tener sus propias pequeñas empresas, ¿no? A mí me gusta más ese modelo de atención. No sé usted qué opine, doctor. Hace unos pocos días tuve la necesidad de ir a una farmacia a comprar un medicamento y la persona que estaba adelante de mí en la fila preguntó si había consulta médica en ese momento, en el consultorio anexo. Y quien vendía los medicamentos le dijo que sí, que tenía que esperar un rato más, pero que sí había la posibilidad de que lo consultaran. Y preguntó el costo de la consulta y la dependiente le dijo que no tenía costo, que en realidad era una cooperación voluntaria la que se le podía dar al médico una vez que pasara a la consulta. Para mí eso generó sensaciones completamente desagradables porque era prácticamente quitarle todo el valor de lo que hace un médico que ha pasado años y años estudiando para pues poder ayudar a alguien que ve mermada su salud y de un momento a otro eso no tiene
ya no digamos un valor comercial, sino pues un significado, un peso específico frente a a la sociedad incluso, ¿no? A mí se me hace algo terrible, es algo que tenemos pues, que revertir de alguna manera, ¿no? Porque también sí hay buenos médicos atendiendo las farmacias, claro que sí, pero es muy heterogéneo, o sea, no es algo homogéneo, ¿no? A veces toca alguien muy bueno, a veces alguien muy malo. eh, yo creo que esa no es manera, no es una buena racionalidad para prestar servicios de salud, sobre todo a comunidad abierta, ¿no? Que como usted dice, ¿qué pasa cuando hay un mal médico? Pues llegan a los servicios de urgencia públicos muy mal ya los pacientes, ¿no? O Sí. sea, una mala atención primaria crea problemas gravísimos en en los hospitales generales, no en los servicios de urgencia. Así es, pues son condiciones desfavorables las que se van generando también. Eh, nos los menciona en alguno de estos escritos que nos ha compartido, pues como los programas que se consideraban malos dentro del ámbito público también se han ido desmantelando para crear otros fantasmas que intentan al menos solventar muchas de estas enfermedades catastróficas que para las personas, incluso pues para cualquiera de nosotros que se ve en esa problemática, pues resulta realmente complicado poder enfrentar, ya no digamos en cuanto a la salud física, sino en lo económico incluso, una enfermedad de cierta magnitud, ¿no? Entonces, el sistema de salud en muchas de sus aristas, pues viendo problemáticas cada vez más complejas. Sí, sí. Estamos en en un punto muy difícil y es un sistema de salud muy sui generis porque la parte privada y la pública son muy grandes, pero han crecido de manera desordenada también, ¿no? O sea, nosotros todavía que somos médicos que tenemos, a veces sabemos a dónde dirigirnos, ¿no? Evidentemente la gente que no tiene esa preparación dice, ¿y a mí que me toca IMSS, IMSS Bienestar? ¿Qué hospital privado es bueno, no? Porque ya hay muchos y están creciendo no los grandes hospitales que son buenos, están creciendo hospitales clínicas pequeñas que dices, híjole, está malísima, ¿no? No tiene nada. Sí, definitivamente. ¿Y cómo consideraría usted que podríamos empezar, quienes a lo mejor no tenemos la preparación en cuestión de leyes como usted, pero que lo vivimos día a día, cómo podríamos empezar a buscar impactar en este sentido? Organizar pláticas, pues comentarlo a lo mejor con los mismos compañeros en el servicio en el que estemos y involucrarnos. Yo creo que eso es cada vez más difícil, ¿no? Tomar esta responsabilidad también. Doctor, lo que hemos visto en otros países y nos ha tocado compartir las experiencias con países de con muchas partes del mundo y es la organización gremial del médico, ¿no? Aquí nuestras organizaciones gremiales, por desgracia, son agencias de viajes. Solamente generan congresos y vámonos todos a Vallarta y está bien, a ver, también hay que divertirnos, pero también estas organizaciones gremiales tienen que defender nuestros derechos, ¿no? Tenemos que organizarnos y platicar de los temas que nos importan y poner una agenda nacional y decir, pues, o estatal y local, ¿no? Cada hospital tendrá que ver su agenda, cada región del país tendrá que ver su agenda y hacer una agenda nacional. Creo que está tan mal la situación del personal de salud en México porque no nos gusta organizarnos, ¿no? Más que para irnos de viaje, no nos gusta para hablar de los temas difíciles. Y realmente hacer política es eso, hacer política no es votar nada más por el partido que nos guste, yo no estoy a favor ni en contra de ninguno, pero hacer política también es hacer política local, ¿no? Y de la buena, no de la grilla, que nada más, sino qué nos falta, qué podemos hacer, cómo nos organizamos aquí, ¿no? Cómo educamos a nuestra comunidad, ¿no? ¿Cuáles son los lugares buenos, cuáles son los buenos horarios para venir, ¿no? A los hospitales, todo, o sea, falta organización, estimado doctor. Yo creo que aquí el médico en México le tiene mucho miedo a a la organización gremial. Nosotros decimos que desde que nos pararon en seco allá en 1968 con el movimiento médico, ¿no? Con Díaz Ordaz, antes del Tlatelolco hubo un movimiento médico muy grande que nació allá en la Ciudad de México y lo pararon en seco, ¿no? Y sacaron a los médicos, corrieron a muchos y metieron a los militares a dar la consulta y eso. Y desde entonces el gremio médico ya no ha querido como despertar, ¿no? Sí, en muchos sectores estamos, como espectadores nada más, ¿no? Y poco realmente.
hacemos por resolver muchas de estas cosas, pero creo que también hay muchos médicos que están eh, poco a poco haciendo acciones que van a impactar en algún momento y esperemos que muchas de estas condiciones pues las podamos ir revirtiendo de alguna u otra forma, pero definitivamente necesitamos conversar, platicar, informarnos, participar para pues poder cambiar esta situación que si bien repercute en nosotros, pues principalmente tiene afectaciones para la población de nuestro país. Doctor, por favor, compártanos sus redes sociales en las que podemos encontrar todas estas colaboraciones. Recientemente vi un artículo en Medscape Sí, de uno de sus artículos que fue traducido y también muy interesante en otros foros donde escribe usted regularmente. ¿Dónde lo podemos encontrar? a mí búsquenme como Mauricio Sarmiento, ya sea en Twitter, en X o en Facebook, con todo gusto. Yo tengo una columna de opinión en La Silla Rota, publico con Medscape y trato siempre de estar en pláticas y eso, pero pues ahí me encontrarán. Y también el que quiera dirigirse a mí, por favor envíeme un mensaje y para mí es un honor siempre compartir lo que pueda. Así es, siempre usted a la disposición. Le agradezco Gracias. mucho el tiempo que nos otorga para platicar de estos temas que son sumamente relevantes y pues agradecerle mucho y espero podamos platicar más adelante de algunos otros temas que son absolutamente necesarios tenerlos presentes. Doctor Mauricio, muchas gracias. A usted, doctor, y a todos ustedes por escucharnos, que tengan buen día. Bueno, saludos a todos quienes nos escuchan. No olviden dejarme sus comentarios y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces. Listo, muchas gracias.